La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3 en el 101.7 del dial. Vamos a viajar al extranjero, nos vamos hacia los Estados Unidos de Norteamérica con el hombre que destapó la olla. Fue el periodista que le dio el comienzo al final de una etapa en FIFA, el final de Joseph Blatter, el final de muchos presidentes de confederaciones importantes del fútbol. Ya no estaba con vida Julio Humberto Grondona, pero es uno de los principales involucrados según los datos, las investigaciones y por supuesto todo lo que tiene para contarnos en este momento Ken Bensinger, periodista, colega que nos atiende aquí justamente para charlar de estos temas en medio, además de la presentación de la serie El Presidente, que también tiene algunas aristas que vamos a dialogar ahora con Ken. Un gusto en saludarte, Nicolás May, Matías Arrieta, Germán Miganotti, Emiliano Guardia. Estamos en Cadena 3, Ken, bienvenido. Muchas gracias por recibirme en su programa. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Perdón? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo aquí. Bueno, el hecho de hablar español tiene que ver con un gusto porque te gustaba el idioma o hay algo más para agregar. Bueno, hay una historia allí. Sí, estudié el español en la secundaria, pero realmente no aprendí el idioma hasta vivir en México. Yo viví en México por 4 años en mis 20s y ahí conocí a mi mujer y resulta que mi mujer es santafesina, así que he podido viajar muchas veces a Argentina, pasar tiempo en Santa Fe capital y en su ciudad que es de Recreo y pues tengo la experiencia de aprender el español de Argentina y también de México. Lo chico que es el mundo, o sea, tu esposa es de Recreo, aquí cerquita, al ladito de la capital de Santa Fe. Tal cual, sí. Y estaba comentando antes que toda la familia, menos mi suegro, está Tengue, hincha de Unión, y mi suegro, lamentablemente, por los demás en la familia, es Zabalero. Así que toda la familia de Unión menos el suegro. ¿E hincha de quién es Ken Bensinger? ¿De Unión o de Colón? ¿Quién tira en el corazón, en el sentimiento? Mira, te cuento que los chicos de Recreo, mis amigos allá, hay una división entre ellos, entre los dos equipos, y intentaron mucho reclutarme de un lado al otro, pero un amigo mío, que ahora desafortunadamente está fallecido, no está con nosotros más, fue el primero en presentarme con una camiseta de Unión, así que ahí se fue mi corazón a blanco y rojo. Bueno, che, la verdad que es una historia, viste, antes de meternos en toda la info que tenés, llamativa, ¿no? Que tu señora sea aquí cerquita de Santa Fe y que seguramente tendrás esas raíces argentinas, el mate, no sé, el dulce de leche, el asado, cosas nuestras, autóctonas. Todo eso, sí, todo eso. Bueno. Ken. Y bueno, ahora con coronavirus ha cambiado, no sé cuándo voy a poder visitar otra vez, pero estuve en Argentina en diciembre recién y normalmente vamos por lo menos una vez al año a Santa Fe, así que con suerte podremos regresar de nuevo. Tengo mis hijos, los pendejitos tienen 11 años y 8 años y ellos están muy libres, muy contentos allá, así que con suerte podremos volver pronto. Bueno, y cuando estés en Santa Fe, por supuesto que te vamos a conocer, a invitar a degustar. Yo te voy a llevar por el buen camino, porque en esta mesa hay gente que te va a querer orientar para bares, o sea, nada raro, porque ya estás comprometido, así que te vamos a invitar a comer un buen asadito, ¿eh? Me parece bien, me hace falta un buen asadito. Hace falta, qué grande. Ken, hace 6 años destapaste una olla terrible, por supuesto que esto es un trabajo sigiloso, de detalles, de tener realmente las fuentes, el material absolutamente chequeado, pero digo, el FIFA Gate dejó a mucha gente sin laburo. ¿Imaginaste la repercusión una vez que arrancaba toda esta historia? Pues no, yo creo que nadie imaginaba. La verdad, cuando yo empecé a tapar la fuente en 2014, me interesó nada más la figura de una persona que terminó siendo una clave importante para el caso, pero nunca imaginé en ese momento, antes de que fuera público la investigación, que podría tener tanta repercusión, que tantas personas podrían perder su trabajo, que tantas personas podrían terminar o en la cárcel o condenado esperando una sentencia. Es impresionante ver. Y también no se podría imaginar cuántos abogados se enriquecieron con el caso, ¿no?
O sea, ¿te fueron a buscar para aflojar, para frenar la marcha de la investigación? Si me fueron a buscar. O sea, ¿te ¿cómo? fueron a buscar para que se detenga la investigación? O sea, que cortes con todo lo que tenías ahí a mano. No, perdón, no, los abogados respecto a mí. Estoy imaginando cuántos abogados defendían a los inculpados en el caso, la FIFA, Conmebol, la CONCACAF. Claro. Estos abogados cobraron sumas millonarias, multimillonarias, pero sumas de dinero impresionantes en el caso. Realmente el costo total del caso, ni sé qué tan grande es. ¿Y cuál es el dirigente que a vos te motiva a ir detrás de todo esto? ¿Quién era? ¿Que está detrás todo? Mira, El dirigente que vos buscás, el que vos indicás que en realidad ya entendí. te hace partir de la investigación. Ya entendí. Siendo norteamericano, empecé la investigación viendo el representante norteamericano, Chuck Blazer, Uh-huh. que ya está fallecido, pero era el secretario general del CONCACAF y era unos 24 representantes en el comité ejecutivo de la FIFA. Por muchos años estaba en esas posiciones y era un tipo de Nueva York que, para los que no lo conocen, era un tipo realmente remarcable, un hombre que pesaba más que 200 kilos, enorme de tamaño, de apetitos enormes también, una personalidad muy grande, tenía fama de andar por el Parque Central de Nueva York en un tipo de silla motorizada porque no podía caminar muy bien y con un perico, con un pájaro grande en su hombro. Uh-huh. Todo un personaje, este tipo. Y ese tipo estaba enredado en corrupción por muchos años. Se notaba que pasaba todos los límites y que nadie lo tocaba. Entonces yo empecé escribiendo un perfil sobre ese tipo. Y me fascinó, me pareció muy interesante. Y mientras investigando, que es una investigación de varios meses, me parecía que era curioso que nunca fue bajo la lupa de la ley, bajo la lupa de las fuerzas legales y judiciales. Y inclusive llamé a la FBI y a la Fiscalía y los dos rotundamente rehusaron contestar mis preguntas. Y eso fue en 2014. Bueno, un año después de que se publique mi nota, que salió en vísperas del Mundial de Brasil, todo el mundo se dio cuenta que en realidad sí había algo, porque despertamos con los denuncios de arrestos famosos en Zurich y pocos días después con la información de que el mismo Chuck Blazer fue un topo en el caso, fue uno de los colaboradores con la justicia y que durante años había estado trabajando con los fiscales en alentar su caso. Ken, ¿cómo estás? Emiliano Guardia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No solamente cuando empezaste a investigar encontraste a un dirigente corrupto, sino encontraste un sistema corrupto completo, ¿no? Sí, la verdad, mientras más profundizaba la investigación y más se escarbaba, más corrupción se encontró. Y finalmente nos dimos cuenta que durante décadas, literalmente desde por lo menos los años 80, prácticamente todas las cosas que se podía comercializar en el fútbol se comercializaba con sobornos, con coimas, como dicen por ahí, con pagos bajo la mesa, en negro, que afectaba el precio real de lo que pagaban los hombres de negocio por los bienes de fútbol. Y estoy hablando de los patrocinios, estoy hablando de los contratos para uniformes, y también estoy hablando de lo más importante de todo, que es los contratos de televisión. Y encima vimos que hasta el sitio donde se puso el Mundial, casi en cada caso, fue una cuestión de corrupción, que pagaba coimas para los votos entre la FIFA para determinar dónde se iba a destinar el Mundial. Y no simplemente el tema de Qatar y Rusia, también con Sudáfrica, también con Alemania en 2006. Prácticamente todos los mundiales, desde muchos años, había alguna irregularidad en la votación. Ken, ¿cuán metido estaba Julio Humberto Grondona en todas estas situaciones que nos estás narrando? Bueno, Grondona, es importante destacar que nunca fue formalmente acusado por la Fiscalía de Nueva York.
Pero todas mis fuentes me cuentan que era uno de los blancos más importantes de investigación hasta el punto que él fallece en el verano 2014, ¿no? En julio creo que fue. Después del Mundial de Brasil, al Pues, toque que termina el Mundial, exactamente. Tal cual. Uno puede preguntar, si Argentina hubiera ganado, ¿aún estará vivo Grondona? Nunca sabremos. Pero Grondona muere y por lo tanto los fiscales dejan de apuntar su investigación a él porque está muerto, no hay muchos puntos para acusar a un muerto. Entonces, él termina siendo una persona que nunca fue nombrada formalmente en los grandes e importantes documentos que salió de acusaciones. Sin embargo, alguien que lee esas acusaciones se da cuenta muy claramente de que es él. Y después, en 2017, había el juicio en el caso y había testimonio de varias personas donde nombraron a Grondona, hablaron detalladamente del papel que él tenía, muy central en la historia de la corrupción en la FIFA y en Sudamérica en particular, y que él, junto con Nicolás Leos de Paraguay y Ricardo Teixeira de Brasil, tenía un papel de suma importancia en encontrar todo el negocio del fútbol en Sudamérica. Y cada país quiere que sus héroes sean los más héroes y que sus villanos sean los más villanos. Pero sí puedo decir que Grondona fue una de las figuras más importantes en toda la historia de la corrupción de Sudamérica. Sí, es muy evidente esto. El tipo tenía un mano de hierro en controlar todo lo que pasaba en el fútbol y el negocio ahí. Sobre todo, Ken, cuando hablaban de derechos televisivos, que en su momento las cadenas que precisamente manejaban Grondona y Teixeira en Brasil y aquí en Argentina se hacían de los derechos de los mundiales. Sí, tal cual. Y se escuchaba y de que como él pedía a través de contactos dinero de varios canales de televisión, mediáticos y todo eso. Entonces él recibía, según los testimonios, sobornos de Globo de Brasil, de TIC Deporte de Argentina, de Fox Latino, la empresa con base en Estados Unidos, todos esos por los derechos de Copa Libertadores, para Copa América, inclusive se hablaba de sobornos que recibía para los derechos de los mundiales de 2018 y 22 y quizás más. Y también se hablaba de cómo él recibía coimas por sus votaciones en el comité ejecutivo, en sus votos en el comité ejecutivo de FIFA en Zurich. Ken, teniendo en cuenta la investigación y el tenor de tu investigación, ¿fuiste amenazado en algún momento? ¿La pasaste mal? ¿O quisieron a lo mejor con ese poder de coima del que hablas también tratar de callarte con dinero? Curioso, nunca me amenazaron. Sí, muchas puertas encontré bien cerrados contra mí, individuos y organizaciones que no querían ayudar con la investigación. Un ejemplo prominente para mí es que la FIFA me negó acreditarme para ir a eventos de la FIFA, para acudir a la elección en 2016 donde se eligió Infantino como el nuevo presidente después de Blatter. No me dieron el gafete, no me dejaron entrar, y fue claramente porque no estaban en contra de mi investigación. Pero curiosamente, en vez de intentar coimarme o comprar mi versión de la historia, fue todo el contrario. Muy típico de las personas de fútbol, lo que pasaba muchas veces es que la gente no quería hablar conmigo a menos que yo les pagaba. La gente me pedía soborno, pedía dinero para contar su historia. Y yo como periodista jamás pagaría por información, no es como opero y no podía hacerlo. Pero me pareció curioso que una que otra vez personas involucradas en el fútbol abiertamente me pedían dinero. Ken, ¿tuviste la oportunidad de dialogar alguna vez con Alejandro Bursaco? Nunca hablé con Bursaco. Sí he hablado con sus varios abogados en muchas ocasiones, y a través de ellos he aprendido muchas cosas, pero Bursaco, según lo que tengo entendido, no habla con los medios, habla a través de sus abogados. Porque fue una pieza importante en toda la investigación. Digo, uno de los arrepentidos. Sí,
Bursaco tenía un papel de mucha importancia, no colaboraba con la justicia hasta después de se destapó todo, que se descubrió en todo el mundo que había el caso, y luego hay una historia muy cinemática de él huyendo de Suiza y escondiéndose en Italia por muchos días hasta que se decide entregarse a la justicia y colaborar. Sí, de hecho Pues se escapa del entonces, hotel, se escapa del hotel ahí en Suiza cuando llegan la policía a arrestar a los demás directivos. Tal cual, él escapa, es más, él llama, si mal no tengo la información, llama al yerno del mismo Grondona. Sí. Y pide al yerno que le busque en un café, camina unas cuadras, le busca un café y viene un auto Mercedes o algo así. Que era el chofer de Grondona también. El chofer, puede ser, y manejan hasta Italia, donde lo dejan, en Milano al principio, y luego se va a otros lugares, se va a la costa. Pero es una historia espectacular, pero al fin de cuentas él se entrega, y quizás por el tema de la posición de su hermano, que estaba por estar en el gobierno de Macri, todavía no había llegado, pero esto se veía venir. Quién sabe cuáles son sus motivos, pero se va a Nueva York, coopera con la justicia y termina siendo probablemente el testigo en el juicio más importante que había. Él atestiguó más tiempo que nadie más, y además, porque él habla en inglés excelente, dio un testimonio realmente influyente al jurado, en sus, creo que 3 días y medio de testimonio, que es mucho, y a veces lloraba, a veces reía, a veces hizo todos llorar y a veces hizo todos reír. Es realmente impresionante como ver su presencia en la corte. Ken, de lo que va o de lo que pudiste ver de la serie El Presidente, que tanto revuelo está armando y que incluso hasta familiares de Julio Grondona tienen pensado iniciar algún tipo de acción legal por daños y perjuicios, ¿se ajusta a la realidad? ¿No se ajusta a la realidad? ¿Beneficia a algunos el relato y los saca de la escena que tan bien estás demarcando vos en esta entrevista? Mira, ya pude ver todos los episodios de la serie y puse en los comentarios en Twitter. Para mí, que he seguido el caso muy cercanamente por mucho tiempo, obviamente quería verlo y fue entretenido ver esos personajes llegar a la pantalla. Y tenía sus momentos sin duda de diversión, pero en cuestión de fidelidad a la realidad está muy, muy lejos. Realmente es una ficción casi, no total, pero en ficción que diría el 70-80% de lo que se ve es ficción. Se tiene que entender que es una producción argentina y chilena, pero creo que mucho dinero para la producción viene de Chile, y Chile por eso se centra en un personaje chileno que es Sergio Jadue, que fue presidente de la ANFP, que es la Federación de Fútbol de Chile. Claro. Y los chilenos, como comenté antes, cada país quiere que su figura sea el más prominente. Los chilenos siempre han querido argumentar que Jadue que fue el centro de todo. En realidad no fue así. Jadue fue otro corrupto más, pero no fue un líder en ningún movimiento, ni de la época de Grondona, ni tampoco de la época después, que fue un liderazgo de Luis Bedoya de Colombia, y Luis Chiriboga de Ecuador. Chávez en Bolivia. Chávez un poco, pero menos. Esos dos, que eran aliados de Funtle de Argentina, hicieron un movimiento para empoderar a los países que no eran los fuertes de Sudamérica, no era Argentina, Brasil y Uruguay y Paraguay, eran los otros países que votaron en un bloque y cambiaron todo. Bueno, Chile siempre fue un participante, pero no tan importante. Pero los chilenos, obviamente queriendo ver su personaje tener su importancia, su relevancia, pusieron en el centro y por lo tanto ponen a Jadue como un topo importante en el caso desde 2014, desde el Mundial en Brasil. Es cierto que Jadue está colaborando con la justicia, pero no es cierto que estaba colaborando en 2014. Él no empezó a colaborar hasta 2015, hasta después de la soledad de Zurich en mayo de 2015. Él empezó a colaborar después de eso. Entonces,
realmente lo que se ve en la drama, que es muy divertida, es él trabajando de topo, grabando conversaciones, etcétera, por más que un año, que nunca pasó. Eso nunca pasó, no es real. Tampoco la figura de la FBI que se ve en la serie existe. No hay, en realidad, los agentes del FBI en el caso, ninguna fue mujer, y además la FBI no funciona así. Todo el mundo, a través de ver películas de Hollywood, cree que la FBI está en todos los rincones del mundo espiando todo, y no es cierto. En realidad es ilegal, es contra la ley de tanto de los países que otros países como Estados Unidos, para un FBI era un país como Chile o Paraguay o Suiza, y grabar conversaciones ocultas y portar armas como se ve en la serie. Es imposible que haga eso. Además de ser ilegal, sería un desastre para un procedimiento judicial, porque durante un juicio, si sale evidencia de que el FBI grabó, por ejemplo, en Chile, sin consentimiento del gobierno de Chile, todo el caso se va al palazo y nadie va a estar condenado. Sería un error judicial tremendo que jamás se vería. Ken, ¿la familia de Grondona está en lo correcto en querer demandar entonces a esta productora que ha lanzado esta serie, El Presidente? ¿O están exagerando un poquito entonces? Eso la verdad no podría decir, porque no soy abogado, no soy experto en las leyes de difamación, ¿no? En Estados Unidos, por lo menos, es imposible difamar a un muerto. Yo que he publicado, soy periodista trabajando más que 20 años aquí, es una regla de oro que tenemos, que de los muertos hay que ser lo más aceptado posible, pero no existe riesgo de calumnia con un muerto. Pero depende del país. No sé cómo son las leyes en Chile y en Argentina. Entonces, si la familia Grondona quiere demandar a Argentina, depende de las leyes allá. Y quizás se pueden defender diciendo que su pleito puede funcionar, porque dicen que Grondona nunca fue acusado y que lo acusan de corrupción cuando nunca fue acusado. Pero eso sí, hay testimonio en su contra que quizás Amazon o los productores podrían presentar como para defender su lado. Lo que sí he escuchado, que hay otras personas nombradas en la serie que quieren también demandar contra Amazon. Hay un español que trabajaba en la NFP, que él, Segovia creo que se llama, también quiere levantar una demanda. Y luego, sin nombrar nombres, he escuchado otros abogados me han llamado de otros que representan a otros personajes que se ven en la serie, que también quieren levantar demanda. Así que creo que habrá más casos en el futuro. Usted sabe que me tocaba estar en la cobertura de ese Mundial de Brasil, y siempre recuerdo el problema de las entradas, la venta de las entradas. La final de Argentina con Alemania fue un domingo. Ese sábado, recuerdo que estábamos en el Copacabana Palace, es uno de los hoteles, el más viejo de todo Río de Janeiro. Allí había un centro de distribución y de venta de entradas que era tremendo. Philipp Blatter, el sobrino justamente del entonces presidente de FIFA, de Josep, estuvo preso. La policía de Brasil lo detiene porque recuerda la operación Jules Rimet, y había una empresa, no recuerdo, había un argelino metido, Fofina, una cosa así era el apellido de este señor, que también era una empresa muy importante, que ellos vendían los paquetes de los palcos, o sea, los más importantes, que hablamos de millones y millones de dólares, que son detenidos y luego se terminan escapando de la cárcel y quedan prófugos. ¿Lo recuerda usted a esta secuencia en ese hotel la noche o el día previo a la final? Sí, me acuerdo de esa historia, lo estudié mucho mientras investigaba mi libro, que por cierto, déjame mencionar que sí, mi investigación también un libro que salió en 2018 que se llama Tarjeta Roja. Sí, ese es mejor que la serie. Pues, claro. Gracias, yo estoy de acuerdo, pero obviamente tengo un cortito muy fuerte. Que investigaba mucho eso. Hay una empresa que se llama Match, y los dueños de Match son dos mexicanos, hermanos mexicanos, y uno de sus representantes, creo que su nombre es Hudson o algo así, en irlandés, fue arrestado también. Había este operativo grande en Brasil, hicieron muchos, y sí, terminaron saliendo, pero la historia de la venta y reventa de entradas en FIFA es muy complicada y muy fea. Unos ejemplos más famosos en todo eso es
el tipo de Trinidad, ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, que varias veces fue acusado de revender boletos sin permiso, y recibió una sanción de FIFA en 2006, creo, por el Mundial de Alemania, donde la gente entraba a su hotel en Alemania con portafolios llenos de billetes de dinero para comprar boletos así. Y en el caso FIFA Gate sí se mencionó la manera que él lucraba de la reventa de entradas. Pero a Match nunca le tocó, y en cierta manera se protegía de la investigación ese lado del crimen en el fútbol. Sí, acá estoy viendo, Match Hospitality era, y la empresa era Atlanta Sportive, y este argelino es Muhammadu Lamin Fofana. Acá está, este era el hombre que termina preso en Brasil con el sobrino de Joseph Blatter. La empresa Match, que son las entradas, las hospitalities, que son las más caras, que tenés palco, que te dan de comer, de beber todo el tiempo, son entradas muy pero muy caras, son las que vendían ellos. Por supuesto, todo en una metodología que no correspondía. Claro, exacto. Y hay supuestamente arreglos de cómo se debe vender, en qué precio, pero esos lugares hicieron, irregularidades para vender más, pusieron precios súper exagerados, vendían en lugares donde no se debe vender, o sea, usaban hasta fraude para decir que eran boletos para palcos que no eran para palcos, etcétera. Muchos problemas así, y la verdad hay una historia de eso que de muchos años, que data hasta por lo menos el Mundial de 86 en México. Se empezó a ver ventas irregulares en las entradas, y sí, la verdad pensé muchas veces que Match es una cosa digna de investigación tremenda al fondo, porque esa empresa tiene sus dedos metidos en todo. Y muchos acusaban de que FIFA lo protegía porque Match tenía información contra todos los importantes figuras de la FIFA, y por lo tanto fue un tipo de chantaje, que nadie en FIFA quería tocar a Match porque tenía información contra ellos. Que en la última, al menos de mi parte, ¿crees que tu investigación marca un antes y un después en cuanto a la conducta de los dirigentes del fútbol a la hora de desenvolverse, de tomar decisiones, de negociar y demás, y que esa impunidad que reinó durante décadas en el fútbol mundial es como que quedó un poco en el olvido? Sí, yo creo que, mira, todo el mundo futbolero estaba muy estresado con este caso cuando salió a la luz, ¿no? Y esperábamos todos un mundo en que el fútbol se jugaba más limpia, pero sobre todo se administraba más limpia, y que se podía confiar que el dinero que se generaba, la pasión de realmente más que 1.000 millones de personas en el mundo, se podría difundir de una manera justa, equitativa, para que no simplemente los grandes niveles de deporte que todos admiramos en la tele, pero también los niveles de amateurs, de niños, femeniles, todos recibían lo que les correspondía, y que no simplemente iba a forrar los bolsillos de los pocos hombres elegidos a controlar el deporte. Y sí había cambios, sí había personas sacadas del deporte que eran obviamente corruptos y funcionaban como un cáncer en el deporte. Pero también vimos que llegó una nueva generación, representado por Infantino, representado en Sudamérica por Domínguez, que quizás eran del mismo árbol, ¿no? Que no eran tan diferentes que los que estaban antes, y que tenían actitudes igual recalcitrantes cuando se habla de transparencia y igualdad, todo eso. Y en esto ha sido un poco frustrante ver que el fútbol todavía no está mucho más limpio que antes. Vos sabés que iba a cerrar, Ken, preguntándote eso, y te me anticipaste. O sea, de las nuevas autoridades, personalidades, Infantino en FIFA, Domínguez en la Conmebol, un montón de cambios que se han producido, ¿sigue siendo todo más de lo mismo desde tu óptica? Mira, yo no tengo las pruebas que tenía la Fiscalía de Nueva York de sí o no esos nuevos realmente se han metido la mano donde no deben, pero por cómo se actúa en público yo no veo gran diferencia. Veo, por ejemplo, que la FIFA es menos transparente que era antes, inclusive cambió sus normas de éticas para incluir el lenguaje que pedía que se castigue
la gente en FIFA si ellos hicieron queja pública de corrupción. O sea, era castigable denunciar corrupción. Eso es muy retrógrado, muy mal. Y en Sudamérica se habla de un Conmebol menos eficiente que antes, que ha hecho decisiones más orientadas al business, como dicen, y menos mejor para los fanáticos. Un ejemplo sería cómo cambió el formato de Libertadores para que en vez de un final tradicional que se jugaba en las canchas de cada equipo, claro, ahora tienen en una cancha neutral como la Champions, ¿no? Pero claro, Sudamérica no es Europa y sus tradiciones se deben respetar, dicen muchos fanáticos del deporte. Y esas decisiones de negocio no benefician a la hincha, yo creo. Como llevar a un clásico Boca River a una final, no a un país de Sudamérica, sino llevarlo a Europa, ¿no? Al Bernabéu. Al Bernabéu. Claro, hablando de entradas, una cancha mucho más grande, donde las entradas se vendían mucho más dinero, pero a una audiencia que prácticamente nadie fue de gente de Sudamérica. Obvio. Ken, un gustazo, realmente te agradecemos el tiempo. Muchos mensajes. Mucho más de lo que nos dijiste y bueno, tenemos mensajes de gente amiga, de colegas, de gente del mundo hasta abogados, sé que hasta están abogados ahí, han escrito diciendo que es una muy buena nota y todo lo que estás contando. Y por supuesto que recomendamos Tarjeta Roja, el mayor escándalo en el fútbol, porque es un libro espectacular. 400 páginas tiene el mismo. Sí, un poquito más en la versión española. Léanlo porque sí. Me empeñé mucho en escribirlo como si fuese un thriller, aunque sea de verdad. No es un libro académico, la idea es que sea una narrativa divertida. Escuchá una cosa, te propongo esto. Cuando pase la pandemia y vengas aquí a la Argentina, vamos a reunirnos con un montón de colegas para que delante de todos puedas contar un poco de lo del libro y difundirlo acá en Santa Fe. ¿Te parece? Me parece bárbaro, sí. Ahí está. Vamos a buscar un lugar piola para que vengan muchos colegas de muchos medios y te conozcan y puedas también, además de presentar el libro, porque realmente es un libro muy, muy atrapante, nos permitas estar con vos en el cara a cara y que nos cuentes esta experiencia que realmente es impresionante y que por ahí decimos... ¿Cómo estás todavía de pie con las puertas y los lugares a donde te has metido? La verdad, impresionante realmente que te hayas jugado. Esto es hacer periodismo en serio. No casarse con nadie, voltear a lo que haya que voltear, gente importante, federaciones, la casa madre del fútbol. Realmente es todo un logro y me parece que tu familia, además de la gran tarea que has hecho, debe estar muy orgullosa de vos. Bueno, déjeme aprovechar, decir gracias y aprovecharse para saludar, mandar saludos a mi familia en Argentina, que con suerte están ahí en su negocio escuchando la radio, quizás me escuchan un poco, entonces mando saludos a los Guillén y a los Josten y todos que escuchan por ahí. Y también mis amigos que son periodistas en diversos medios de allá, tanto como en la radio como en el litoral y otros lugares, que realmente en ese tiempos difíciles están echando todas las ganas para mejorar la vida de todos, informarnos y son muy solidarios y muy buena gente y los quiero mucho. Ken, querido, te esperamos en Santa Fe para conocernos y hacer esta invitación que ojalá por supuesto tengas un tiempito y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí en la capital de la provincia. Te agradezco enormemente, un abrazo grande, a seguir cuidándose y bueno, excelente tarea la que estás haciendo. Muchas gracias, que cuiden mucho. Un abrazo igualmente, cuídense, hasta luego. Ken Bensinger, el periodista que estalló con sus informaciones, con su data, con sus fuentes, con todo, Mati, su investigación, una tarea formidable, el FIFA Gate, realmente derrumbando al presidente de la casa madre del fútbol mundial y con la perspectiva de un hombre y que las sabe casas madres mucho de todos los continentes. Lo más preocupante de todo es que desde su encabezó visión, toda la dirigencia del fútbol en ese momento. Pero lo que vino aparentemente no es nada mejor. Del mismo árbol, hijo. Sí. La Central Deportiva.